Vamos a hablar ahorita con el director del hospital, el gerente, el doctor Iván Ernesto Oviedo, y nos gustaría primero que nos contara cuánto hace que es el director o gerente. Gerente del Hospital de Kennedy. Ustedes saben, actualmente en Colombia se usa el tema, digamos, de la meritocracia y se hace un concurso abierto y público para la selección de los gerentes de los hospitales del distrito. Nosotros entramos con esta administración, o sea, completamos ya casi 3 años en el Hospital de Kennedy, en la gerencia general del Hospital de Kennedy. Es un hospital de tercer nivel, migrando hacia cuarto nivel, con la pretensión, digamos, a mediano plazo de ser un hospital universitario. Sin embargo, en la preparación de ser un hospital universitario tenemos convenios con cerca de 17 universidades. Nosotros en la propuesta que estamos haciendo de investigación estamos viendo cómo poder encontrarles soluciones a algunos de los problemas que tienen el manejo de las historias clínicas. Y aprovechando que la experiencia que ha tenido, ¿qué problemas ha visto usted que se presentan durante el proceso de las historias clínicas para los pacientes y para los médicos? Bueno, en este momento, digamos, a pesar de que ya llevamos 20 años de desarrollo en la implementación del Sistema General de Seguridad Social en salud y que se ha hablado mucho del tema de la necesidad de tener historias clínicas digitalizadas, historia clínica única para el sistema del hospital, y el sistema en Bogotá no cuenta con una historia clínica única. Eso hace que surjan muchos problemas, sobre todo en la atención de los pacientes. Hay demoras en la entrega de las historias clínicas porque todas se llevan de manera física. Actualmente no tenemos un medio magnético para llevar historias clínicas. Al llevarlas de manera física, pues ustedes comprenderán que tenemos mucho problema con la letra de los médicos, con algunos atributos que tienen las historias clínicas que por ley se exigen y no se están cumpliendo adecuadamente. Vamos a aprovechar que estamos con la doctora Gloria Hernández, que es la profesional especializada de documentación. Ella va a tratar de hacernos un recorrido por todo lo que tiene que ver con el proceso de las historias clínicas y nos va a contar todo lo que pueda y esté a su alcance sobre el proceso de la documentación de las historias clínicas. Entonces, muy buenos días, doctor David. Bien, gracias. Me alegra mucho tenerlos aquí de visita al Hospital Occidente. Es muy honroso que nosotros podamos mostrarles nuestro procedimiento porque es único en el sentido de que se maneja manualmente toda la historia clínica. Entonces vamos a conocer desde la admisión del paciente cómo piensa su proceso de hospitalización, cómo se lleva el control hacia cada uno de los servicios, cómo se custodia la historia clínica en los servicios y en el archivo central y cómo ya la disposición final se hace de acuerdo al archivo misión central o histórico. Y ya con lo que tiene que ver con la información, y en este momento que estamos realizando un procedimiento que incluye la digitalización de la historia a la historia clínica. Perfecto. Tengo 2 ejemplos aquí. O sea, ¿cuántos colores? Manejamos 3 colores. Manejan 3 colores. Sí. ¿El rojo? Entonces, el rojo que me indica los pacientes activos. Son los pacientes vivos. ¿Sí? Sí. El sticker azul, que son los del archivo central. Son pacientes que no han venido después de 5 años. ¿Sí? Okay. No han tenido cita. Y los del sticker negro, que son los del archivo fallecido. Son pacientes que han fallecido. Y vamos el archivo electoral. Este es el último archivo. Bueno, es uno de los pacientes que han sido atendidos durante los últimos años. Es el archivo que más se mueve. ¿Sí? Más o menos, ¿con qué anterioridad hay archivos aquí? Bien. ¿Con qué tiempo? Listo. Nosotros estamos manejando ahora un archivo de gestión en el primer piso. Yo te explico cómo funciona. Lo tomamos desde septiembre a la fecha. Son pacientes que han sido atendidos por consulta externa desde el 19 de septiembre hasta la fecha. Okay. Eso está en Como para tener un rango más o menos de cantidad de historia de esos pacientes que han sido atendidos. La historia clínica, ¿nosotros cómo la manejamos? No la manejamos por número de historia clínica. Okay. Por número de documento, perdón. Okay. La manejamos por un número de consecutivo que nos arroja el sistema. Aquí está. Se diligencia con el número del consecutivo que arroja el sistema, nombre completo de los pacientes, dirección, números de documento,
y la organización O sea, del el expediente. sistema automáticamente va generando Un número de consecutivo cuando el paciente asiente por primera vez. Cuando ya el paciente ha sido atendido, cuando genero la búsqueda, él automáticamente me busca el número de la carpeta. Entonces, esto básicamente es el segundo piso. Estas son las cajas RX200 que manejamos en los casos de que, bueno, ya no tenemos, como se dan cuenta aquí, ya no tenemos espacio para los estantes, empezamos a ubicarlas en las cajas RX200, que es lo que está establecido según el archivo de Bogotá. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá, hasta ahora, como le decía la chica, estamos se implementó un proceso de digitalización de la historia clínica. Entonces, tenemos ubicados estos equipos donde pues se suben las historias clínicas, se escanean y a través de un aplicativo pues las subimos para que las demás áreas la puedan visualizar. Parte de la admisión, entonces se genera la admisión inicial. Por ejemplo, este es un paciente de pediatría. El auxiliar que está acá le genera todos los datos y el sistema le imprime esta parte únicamente. Nombres, apellidos, edad, sexo, todos los datos de identificación, acudiente, y le colocan la hoja, donde ya es un formato preimpreso que el médico diligencia manualmente. Cuando ya el médico diligencia manualmente, entonces vienen todos los datos de interconsultas, evoluciones, consentimiento informado, notas de enfermería, toda la parte que tiene que ver con historia clínica. Cuando ya el paciente tiene salida, entonces el médico le genera la epicrisis y le firma la epicrisis. Y pasa al punto, pasa a este punto, perdón, pasa aquí el punto cuando el paciente tiene ya salida. Cuando tiene salida, sí. Aquí la compañera se anota ahí en el libro que ya tiene y entonces de ahí Y ya se lleva va el proceso y se Ah, hace. bueno, listo. Entonces ya cuando el paciente tiene salida, le hace su cierre por enfermería, viene y lo digitan en este punto para llevarlo ahorita al nuevo proceso, que es ya la digitalización. Entonces, en este momento el procedimiento, que lo vamos a ver allá, es que la historia clínica, la auxiliar la egresa, la está arreglando, entonces la arregla de acuerdo a un orden que tiene la historia clínica, la coloca por consecutivo y la relaciona en un libro y la lleva a la oficina 115 que se montó desde ayer para digitalizar. Ya ese proceso de digitalización se hizo y se le envía acá por POPU. Y se le dice, mire, el paciente, en este caso, o Castañeda Wilson, ya tiene salida. Y ella, con base en el sistema digitalizado, le está generando la factura. Anteriormente, como estábamos antes de, o sea, la semana pasada, ellos acá fotocopiaban, que es todo esto, fotocopiaban toda la historia clínica. Y una vez fotocopiaban, soportaban la factura y daban el egreso. Lo que se quiere ahorita es evitar este fotocopiado y evitar que el personal manipule mucho la historia clínica. Ustedes aquí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, acá inicialmente, en el método anterior, este es el área central de egreso, central de admisiones. Todo paciente cuando se hospitaliza, entonces le genera la orden de hospitalización. Exacto. Es igual que vimos al otro lado, le generan esto en el sistema, todos los datos de identificación del usuario y el formato ya está preimpreso. Y entonces nosotros le llena al médico todo manualmente. Entonces todo es ya formatos preimpresos. Los formatos son aprobados por el Comité de Historia Clínica y todos deben estar codificados. Entonces, todo lo que forma parte de la historia clínica pasa al comité y se codifica. La admisión entonces se genera a través del sistema dinámica gerencial, es el sistema nuestro, y se genera todo lo que es la admisión. Entonces, tan pronto se trae acá, se coloca el formato y se imprime y circula igualmente, así manualmente. Tan pronto circula, igual que urgencia, circula la admisión de hospitalización. En este momento llevamos ya cuántos formatos. ¿Empezamos allí? Existe admisión de urgencias, admisión de hospitalización y admisión de consulta externa. Entonces, en este que estaba limpio, acabamos de imprimir la información de un paciente. La admisión La del paciente, Rivera Mojica Gina, que se va a hospitalizar, entonces se genera su hospitalización. Perfecto. Y sube a piso para que inicien ya este proceso. ¿Qué hacen? Pues cuando llega a piso lo recibe la enfermera y entonces ya empiezan lo que necesite, solicitud de interconsulta, notas de enfermería, la evolución, orden médico. O sea, ella adelanta el proceso del ingreso, solo el ingreso Aquí a la solamente se entrada, hace el ingreso. la entrada y la salida de pacientes. Perfecto.
Este es el área de consulta externa donde se exponen todas las ventanillas de atención. Pero igualmente todo paciente que venga por primera vez y no cuente con historia clínica, acá se le abre la historia clínica. Y tiene el mismo proceso, se le genera la admisión, datos de identificación, se imprime la hoja de la admisión y con eso se le abre la carpeta, que lo vamos a ver en la disposición final. Entonces aquí hay dos cosas. Esta es una hoja de admisión y esta ya es la evolución que el médico le hace en la consulta. Entonces se genera una admisión, cuando le generan una admisión le abrimos una carpeta y viene a consulta, el médico ya empieza a evolucionar. Esas son las carpetas que están, van con las diferentes stickers. Exacto, para identificar de qué tipo de archivo es. Bueno, aquí, como todo se maneja manual, las historias que tienen para consulta médica tienen un proceso de 24 horas. Un alistamiento de 24 horas. Ese proceso lo vamos a ver ahorita ya en la serie. El paciente le genera la cita, nosotros a las 6 de la mañana generamos un RIT. Con base en el RIT se buscan las historias clínicas 24 horas. A las 5 de la mañana se entregan aquí las historias a los consultores. Y en la medida que van saliendo los pacientes de consulta, se van recibiendo aquí las historias. Nosotros generamos estos RITs. Todo se maneja manualmente. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, se generan estas planillas a las 5 de la mañana. Hoy generaron las planillas de la consulta de mañana. Se generan estas historias para la consulta de mañana y se alistan las historias con un consecutivo en la sede donde estamos. Tan pronto se alistan las historias clínicas, se arman por consultorio, ¿sí? Y se arman en este mismo orden. Se entregan aquí a las 5 de la mañana y hay un auxiliar que recibe y uno que entrega. Hay dos métodos. Se puntea al lado derecho cuando se entrega acá y firman los auxiliares. Se puntea al lado izquierdo cuando se recibe, para saber que el ejercicio ya quedó. Cuando ya está el proceso de entrada y de salida, entonces cubrimos las historias clínicas. Estas historias clínicas, la admisión sí se puede hacer el préstamo por el sistema, porque a nosotros nos queda muy difícil controlar que hoy salieron 700 historias y que estén. Entonces tenemos un sistema donde llamamos por número de carpeta o por cédula o por nombre del paciente, que es esta parte, y le vamos haciendo el préstamo. Por ejemplo, acá, estas historias están prestadas hoy para consulta. Si alguien quiere decir, va en este momento, el doctor va y le dice, mire, yo necesito la 991-412, de una vez lo primero que me da el sistema dice, no, eso está en consulta, este está prestado en tal parte. Ese es un aplicativo que realmente para nosotros puede tener. Gracias. Entonces, ella que hace aquí el estamento en cajas. Estas mismas cajas se trajeron por la mañana con consulta. Entonces ellos vienen y las empacan nuevamente, las chulean y al mediodía, a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche, son 3 entregas, las van llevando a la sede médica. A las 9 de la noche se cierra este punto, ya no hay más consulta, ya no recibimos más, se cierra hasta el día siguiente y no puede quedar documentación. El paciente ha estado hospitalizado. Lemus Luis Alfonso estuvo hospitalizado acá en el servicio de ortopedia. Todos los formatos se diligencian manualmente. Entonces aquí ya vemos la historia clínica está cerrada. Clínica ya este paciente entonces entró por urgencias, tiene toda su atención de urgencias, tiene su epicrisis lista para salir, todos los formatos son preimpresos, la epicrisis continuada, tiene ya las órdenes médicas listas, todas las órdenes médicas, la hoja de evolución, la administración de medicamentos, todo se diligencia manualmente. Tienen las hojas de evolución. Fijemos, esta historia clínica tiene en orden cronológico la fecha en que la están atendiendo, ha sido atendido el paciente, en orden cronológico, la firma y sello de los especialistas, solicitud de interconsultas, notas de salas de cirugía, el informe quirúrgico, la evolución anestésica, la interconsulta, en este caso tiene más de una interconsulta, tiene las otras solicitudes de consulta y así las notas de enfermería, todo lo que tiene que notas de enfermería, exámenes, diagnóstico, lo que tiene que ver con notas de enfermería, balance de líquidos, el consentimiento informado del usuario, las notas de enfermería,
Entonces, ya como este paciente está listo para salir, tuvo esta estancia prolongada, entonces la secretaria, hay una secretaria asignada al servicio para la organización, no tanto para la organización, sino para el foliado de la historia. La jefe en este momento lo que está haciendo es entregándole la historia. Le dice, mire, yo le entrego esta historia al paciente, tiene que salir. Entonces Sandra, la historia tiene un orden. ¿Sandra está organizando la historia? Sí, señora. Entonces aquí Sandra, ya con base en la jefe que le entrega la historia, tiene un orden. Primero las notas de enfermería, luego las evoluciones, y le da una organización para que todas las historias deben ser igualmente organizadas. Y folia la historia, da una numeración de 1 hacia abajo. Entonces, ¿qué nos puede contar sobre esos procesos de las historias? No, pues el proceso sería pues que a veces llegan las historias incompletas o que no se entregan completas a la secretaria porque están abajo, arriba, entonces ese sería el único problema, que hay pacientes que tienen historia antigua y que a veces se dificulta entregarla toda completa en el momento. Ese sería el único problema. La mayor dificultad, como ven, es que como se manipula es en físico. Entonces tiene acceso a la historia clínica del interno, el residente, el especialista, el auxiliar, la enfermera. Sin embargo, para la enfermera jefe es bastante complejo llevar el control sobre todo. ¿Algún padre ha podido tener un bebé? Las secretarias clínicas que nos apoyan en el proceso de organización y foliado. Estas personas que están acá están encargadas de qué? La organización y foliado de la historia clínica del paciente que se va a ir. Del que ya... Entonces, retiran el servicio en el documento. Aquí, por ejemplo, ya le recibió a la jefe la historia clínica. La jefe le firmó que le entrega 99 folios, pero la jefe se la entrega en este estado. Entonces, ellos deben organizarla. Ellos hacen el proceso de organización, de foliado y colocarle el gancho, para que ya salga completa, organizada y foliada. Ese es el proceso. Este es lo más antiguo. Esta parte es lo más antiguo y este es lo más nuevo. Exactamente. Se folea tipo libro. Ellas llevan su planilla de control y recibo de historias a digitalización. Aquí va el registro de cuántas personas usted ha chequeado la documentación de la salida. ¿Cada una tiene o usan una para todo? Cada una tiene su ok. De diligencia, qué cama, qué carpeta, el servicio donde estaba el paciente, a qué horas ella recibió de la jefe. Este es el nombre de la persona que está encargada de... Sandra. ¿A qué hora recibió de la jefe? ¿A qué hora se entregó? Aquí, por ejemplo, ella recibió a las 11 de la mañana y a las 11:30 le entregó la oficina 115. A las 11, 12, a las 12. A las 12. ¿Este es de ayer? De ayer, sí, sí. Y a las 12:15. ¿Cuántos folios se entregó y le firma la persona que le recibe en la oficina 115? Y ella hacía su control de recibir y entrega y lleva su toma de chequeo. Entonces ahí organiza su historia, tiene un orden.